Una paloma ha entrado a tu casa y te has preguntado si eso tiene algún significado espiritual. En la Biblia las palomas no son simples aves, representan algo mucho más profundo y sagrado. En Mateo 3:16 leemos: y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta imagen no solo señala la presencia del Espíritu Santo, sino que también revela una manifestación directa de lo divino. Podría ser que esa paloma en tu hogar esté marcando algo espiritual en tu vida. Hoy exploraremos el simbolismo bíblico de la paloma, su conexión con el Espíritu Santo y lo que su aparición puede significar para ti. Te mostraremos cómo interpretar este signo desde una perspectiva espiritual y qué mensaje puede estar tratando de revelarte Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos Dios ha utilizado símbolos para comunicarse con su pueblo. Cada elemento, cada criatura, cada imagen que aparece en la palabra tiene un propósito más allá de lo visual. No son meros detalles narrativos, son portadores de verdades espirituales que transforman corazones y marcan destino. Entre ellos la paloma ocupa un lugar especial. Su aparición no es aleatoria ni sin significado. Cuando una paloma se manifiesta, especialmente en un espacio tan íntimo como tu hogar, el mensaje que trae consigo puede ser mucho más profundo de lo que imaginamos. La Biblia no solo menciona a la paloma como un animal puro, sino que la presenta como el vehículo de una de las revelaciones más poderosas del Nuevo Testamento. En Mateo 3:16 se nos revela: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esta escena no es solo conmovedora, es reveladora. El Espíritu de Dios, el mismo que creó los cielos y la tierra, decidió tomar forma visible ante los ojos de los hombres y lo hizo en forma de una paloma. ¿Por qué no un fuego, una nube o un trueno? ¿Por qué no una figura majestuosa e imponente? Porque en la sencillez de ese animal blanco y suave se esconde una profundidad espiritual inigualable. El Espíritu Santo no eligió la paloma por casualidad. La paloma representa paz, pureza, ternura y sobre todo una presencia que no impone, sino que transforma desde dentro. No es una irrupción ruidosa ni una manifestación que atemoriza, sino una presencia que desciende suavemente, que se posa en lo alto como lo hizo sobre Jesús, validando su llamado, afirmando su identidad y marcando el inicio de su ministerio público. Esto nos muestra que cuando una paloma aparece, puede ser más que un simple animal buscando refugio. Puede ser una señal, una confirmación, un recordatorio de que el Espíritu de Dios está cerca, de que Él aún habla, aún visita, aún se manifiesta. La misma forma en que descendió en el Jordán puede estar entrando ahora por tu ventana. En Génesis también encontramos a la paloma en un momento crucial de la historia de la humanidad. Después del diluvio, cuando Noé busca saber si las aguas han menguado, decide enviar primero un cuervo, pero este no vuelve. Luego envía una paloma y ella regresa porque no encuentra dónde posarse. Más adelante la vuelve a enviar y esta vez vuelve con una hoja de olivo en el pico. Y finalmente, cuando las aguas han retrocedido completamente, ya no regresa. Este relato registrado en Génesis 8 no es solo un informe histórico, es una imagen profética. La paloma con la rama de olivo no solo anuncia que la tierra se está secando, también revela que la paz ha regresado, que la ira ha cesado, que el juicio ha pasado. Es la imagen de una nueva oportunidad, de un pacto renovado, de la gracia triunfando sobre el castigo.
Así como en aquel entonces la paloma señaló el fin de un tiempo de juicio, puede que hoy esté marcando también el inicio de un nuevo ciclo en tu vida. Quizás ha llegado a tu casa no solo para posarse, sino para proclamar que la tormenta ha pasado, que Dios ha escuchado tus oraciones, que los cielos han sido abiertos sobre tu familia y que la restauración ha comenzado. Lo que parecía interminable está cediendo. Lo que creías perdido empieza a resurgir. Porque el mismo Dios que mandó la paloma a Noé y que permitió que descendiera sobre Jesús, puede estar usando hoy ese mismo símbolo para hablarte a ti. Pero es importante comprender que la paloma, como símbolo del Espíritu Santo, también representa sensibilidad. En Efesios 4:30 se nos exhorta: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto significa que su presencia es delicada, que puede retirarse si no es bienvenida, si hay ruido, pecado, dureza o indiferencia. Así como una paloma se asusta con facilidad y no permanece donde hay agresión o caos, el Espíritu también busca corazones dispuestos, atmósferas limpias, lugares de adoración y reverencia. Si una paloma ha llegado a tu casa, puede ser una invitación a revisar el ambiente espiritual que allí habita. Tal vez no es solo una visita, sino una advertencia amorosa. ¿Está tu hogar siendo un espacio donde el Espíritu pueda reposar? Muchos testimonios confirman cómo personas que atravesaban momentos de ansiedad, enfermedad o incertidumbre experimentaron una paz inesperada cuando una paloma se posó en su ventana o incluso entró a su hogar. Esa sensación de calma, ese silencio que cubre el ambiente como un manto, no es casual. Filipenses 4:7 lo describe como la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y muchas veces esa paz llega en formas inesperadas. A veces no se manifiesta como una palabra audible o un milagro espectacular, sino como la presencia silenciosa de una paloma que trae consigo algo que el alma reconoce, aunque la mente no lo comprenda de inmediato. Esto nos lleva a pensar, ¿cuántas veces hemos ignorado señales divinas porque esperábamos algo más evidente? ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarnos a través de lo simple, de lo cotidiano, pero nuestra mente distraída lo ha descartado como insignificante? El Espíritu Santo no necesita de grandes escenarios para manifestarse. Puede hacerlo en la intimidad de tu sala, en el silencio de tu cocina, en ese momento donde simplemente levantas la mirada y ves una paloma que te observa. Ahí sin palabras puede estar diciéndote: estoy aquí, no estás solo, he venido a renovar, a consolar, a confirmar. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, también se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No fue solo una aparición simbólica, fue una validación. Jesús no había hecho milagros aún, no había predicado, no había obrado señales, pero el Padre lo validó públicamente. Esto nos enseña que la paloma puede representar también esa afirmación divina que tanto anhelamos. Tal vez te has estado preguntando si vas por buen camino, si Dios te escucha, si estás cumpliendo tu propósito. Y de pronto una paloma entra a tu casa. Y si fuera esa su manera de decirte que te ve, que te aprueba, que está contigo. La naturaleza del Espíritu es también la de un consolador. En Juan 14:26 Jesús nos promete: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. La paloma, como símbolo de ese Consolador, puede traer no solo una enseñanza, sino una ternura
que sana heridas internas. Quizás has estado atravesando un luto, una pérdida, un dolor silencioso que nadie comprende. Y de pronto llega una paloma. No trae palabras, pero trae presencia. Y en esa presencia hay bálsamo. En esa mirada fija desde la ventana, en ese suave aleteo que rompe el silencio, hay algo que toca el alma. Recordemos que Dios no cambia. Hebreos 13:8 afirma: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si en el pasado habló a través de una zarza, de un asno, de sueños y visiones, ¿por qué no hablaría hoy a través de una paloma? Él no está limitado por nuestras expectativas. Su forma de manifestarse trasciende nuestras lógicas. Él es Dios, y si desea usar una paloma para hablarte, lo hará. La clave está en tener oídos espirituales, en vivir con un corazón alerta, en no despreciar lo que parece pequeño, porque en lo sencillo muchas veces se esconde lo eterno. A lo largo de los años he escuchado historias de personas comunes que experimentaron momentos extraordinarios cuando una paloma cruzó su camino. Una mujer en medio de una fuerte crisis matrimonial se encerró en su habitación para orar. Entre lágrimas pidió una señal de que Dios la escuchaba, de que no estaba sola. En ese momento, una paloma blanca se posó en su ventana y permaneció allí por casi una hora. Ella supo que no estaba sola. Ese fue el inicio de una restauración que meses después trajo sanidad a su hogar. Otro joven, enfrentando pensamientos de suicidio, salió una madrugada decidido a terminar con su vida. Caminó sin rumbo hasta llegar a un parque. Allí, en medio de su desesperación, una paloma se le acercó sin miedo, se posó justo a su lado y no se movió. En ese instante algo se quebró dentro de él, cayó de rodillas y lloró por horas. Hoy, ese joven sirve en un ministerio ayudando a otros que enfrentan depresión. ¿Coincidencia o un acto deliberado del Espíritu Santo? Lo que parece un detalle natural puede ser una intervención divina. La paloma no elige dónde aterrizar por azar. Y cuando llega a tu casa, especialmente si se posa con calma, si permanece, si entra incluso por una puerta o ventana, no lo tomes a la ligera. Pregúntate, ¿qué quiere Dios mostrarme? ¿Qué mensaje viene con estas alas silenciosas? Porque quizás sin saberlo está siendo visitado por una señal celestial. Y si eso es cierto, entonces no es momento de ignorar, sino de escuchar, de abrir el corazón, de disponerse espiritualmente. Porque cuando el Espíritu desciende es porque algo nuevo está por comenzar. En las Escrituras el hogar representa mucho más que un simple espacio físico. Es el lugar donde se forja la identidad espiritual de una familia, donde se siembra la fe, donde se construyen los cimientos de la obediencia a Dios. Y es precisamente en ese entorno donde muchas veces se manifiestan señales que escapan a lo natural. Cuando una paloma entra en una casa, no lo hace simplemente por azar. En la narrativa espiritual que Dios entreteje en la vida de las personas, esa visita puede estar cargada de intención divina. Puede ser la manifestación de una cobertura espiritual, una indicación de que el Altísimo ha apartado ese lugar para un propósito sagrado. En Éxodo 12, cuando Dios ordena al pueblo marcar los dinteles de sus casas con la sangre del Cordero, no lo hace solo para proteger del ángel de la muerte. Lo hace para establecer un principio, que el hogar marcado por Dios se convierte en territorio protegido, en refugio bendecido, en espacio apartado. La llegada de una paloma puede tener ese mismo significado. No necesita venir con estruendo ni con señales visibles para que se comprenda su profundidad. En 2 Crónicas 7:15 a 16, el Señor declara a Salomón,
Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Esa casa separada para Dios se convierte en morada divina. Y cuando un símbolo del Espíritu como la paloma entra en un espacio físico, puede estar marcando que esa casa ha sido elegida, que los ojos del Señor están puestos sobre ella y que el Espíritu ha decidido reposar allí, trayendo consigo renovación, limpieza, restauración. El hogar es también un altar. En los tiempos del Antiguo Testamento, donde no existían templos permanentes, los hogares eran lugares de sacrificio, adoración y revelación. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, no fue en una sinagoga ni en el templo, sino en una casa donde estaban reunidos unánimes en oración. Eso establece un principio que perdura hasta hoy, que Dios no necesita estructuras religiosas para manifestar su presencia. Él busca corazones unidos, hogares abiertos, atmósferas receptivas. Y una señal como la paloma puede ser la evidencia visible de que esa atmósfera ya ha sido reconocida desde el cielo. En el antiguo pacto los objetos santos eran ungidos con aceite como señal de consagración. En el nuevo pacto la consagración viene con la presencia del Espíritu. Cuando una paloma cruza el umbral de una casa, puede estar señalando que el ambiente ha sido santificado, que ese lugar ya no es común, que está siendo apartado para lo sagrado. Isaías 32:18 ofrece una promesa clara. Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras, en recreos de reposo. Este tipo de paz no se origina en las circunstancias externas, sino en una cobertura espiritual que el mismo Dios establece cuando el hogar se rinde a su voluntad. La paloma que entra en una casa no solo anuncia esta paz, también la deposita. Es una presencia que marca un antes y un después. La renovación espiritual comienza muchas veces con actos invisibles. No siempre es un sermón ni una palabra profética lo que activa los cambios. A veces es una señal simple que comunica lo que el alma ha estado esperando. El Salmo 91, conocido como el canto de protección, afirma en sus primeros versos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra, en el lenguaje bíblico, representa cobertura. La paloma, al posarse, proyecta una sombra. Y esa imagen puede ser interpretada espiritualmente como la sombra del Altísimo cubriendo ese hogar, envolviendo a sus habitantes, protegiendo su entrada y su salida, activando un cerco invisible contra toda fuerza contraria. Cada vez que Dios decide iniciar un nuevo tiempo en la vida de su pueblo, suele comenzar con una señal. No lo hace para impresionar, sino para advertir y preparar. La entrada de una paloma en una casa puede significar que ese lugar está por vivir un proceso de restauración. En Joel 2:25, el Señor promete: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Esta restitución no comienza necesariamente con actos humanos, sino con la intervención directa de Dios. Cuando su Espíritu se posa sobre un lugar, lo hace para purificar, para renovar, para traer de vuelta lo que se creía perdido. La paloma puede representar ese primer movimiento divino, ese anuncio de que lo que se consideraba estéril será fértil otra vez. El hogar también es el lugar donde se incuban los conflictos, donde muchas veces el enemigo busca establecer divisiones, frialdad espiritual, indiferencia. Por eso, cuando el Espíritu de Dios decide manifestarse en ese espacio,
Lo hace con un propósito de restauración y unidad. En Juan 14:23, Jesús afirma: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esta morada no es simbólica, es real, es espiritual, y se establece cuando el ambiente está dispuesto. La paloma entrando en la casa puede ser la evidencia de que esa morada ha comenzado a construirse, de que el cielo ha puesto su mirada en ese lugar para habitarlo con plenitud. Hay pasajes en los que Dios manifiesta su voluntad de transformar los lugares físicos en centros de su gloria. En Ageo 2:9, Él declara: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este principio aplica tanto al templo como al hogar. Cuando una casa es tocada por el Espíritu, comienza a reflejar una gloria que antes no tenía. Las conversaciones cambian, la atmósfera se purifica, el conflicto cede lugar a la armonía, la desesperanza es reemplazada por expectativa. La paloma, símbolo de esa nueva gloria, puede estar anunciando que lo que viene será superior a lo que ha pasado, que lo que parecía estancado comenzará a fluir con dirección divina. El hogar es también un espacio donde Dios imparte instrucción y establece su gobierno. En Deuteronomio 6:6-7 se nos manda: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. Esta instrucción no es opcional, es un mandato. Y cuando un símbolo divino como la paloma entra en el hogar, puede estar llamando a ese lugar a retomar su rol como centro de enseñanza, como altar de instrucción, como lugar de formación espiritual. No se trata solo de protección o paz, sino de establecer nuevamente el orden divino dentro de las paredes del hogar. La renovación espiritual que trae la presencia del Espíritu no es pasiva, transforma, despierta, activa. Donde el Espíritu se manifiesta, todo lo muerto recobra vida. En Ezequiel 37, el profeta ve un valle de huesos secos que recobran vida al recibir el soplo de Dios. Ese soplo no es otra cosa que el mismo Espíritu. Y si el Espíritu ha decidido tocar tu casa, si ha enviado una señal como la paloma, entonces debes prepararte para ver cómo lo seco comienza a florecer. La restauración no es solo emocional ni simbólica, es real, tangible y divina. La manifestación de lo espiritual en el entorno familiar no es un mito, es una promesa cumplida una y otra vez en las Escrituras. En Hechos 16:31 se declara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La salvación comienza en el corazón, pero se extiende a la familia. Y cuando el Espíritu decide marcar un hogar, es porque ha determinado que ese lugar será parte de su plan, que allí habrá transformación, que ese techo servirá de refugio, no solo para quienes lo habitan, sino para muchos más que vendrán a buscar consuelo, dirección y presencia. Cuando una paloma entra en tu casa, no la expulses apresuradamente, no la trates como una intrusa. Párate y considera: ¿qué está diciendo Dios a través de esta señal? ¿Qué desea iniciar en tu hogar? ¿Qué está limpiando? ¿Qué está restaurando? ¿Qué está marcando? Porque si su espíritu ha descendido en forma de paloma, entonces es tiempo de abrir el corazón, de preparar el altar, de permitir que ese espacio sea transformado por completo. No es solo una visita, es un movimiento de Dios hacia ti, hacia tu familia, hacia el propósito que Él ha reservado para ese lugar. Dios es un Dios de ciclos. Desde la creación misma estableció un orden en el tiempo: día y noche, estaciones, siembras y cosechas, comienzos y cierres. Nada queda al azar cuando Él decide iniciar un nuevo tiempo. En cada cambio espiritual profundo siempre hay una señal previa,
un anuncio que lo anticipa. En muchas ocasiones ese anuncio no viene con ruido ni alarde, sino en la forma más simple y silenciosa. Una paloma que aparece justo cuando más se necesita. Esta imagen no es nueva, tiene raíces profundas en las Escrituras. En Génesis 8:11, después del diluvio, la paloma enviada por Noé vuelve con una hoja de olivo en el pico. Esa hoja no era solo una prueba de que las aguas habían bajado, era el primer testimonio visible de que un nuevo ciclo había comenzado, de que lo que parecía destruido por fin estaba dando lugar a la vida, de que la tierra había sido renovada por la mano del Altísimo. Este relato no solo marca un punto de inflexión en la historia de la humanidad, también establece un principio espiritual que sigue vigente. Cada vez que Dios quiere anunciar el cierre de un tiempo de juicio y el inicio de una temporada de gracia, utiliza señales que solo pueden ser comprendidas por aquellos que tienen discernimiento. La paloma no vino con palabras, no proclamó el mensaje con voz audible. Su sola presencia y la hoja que traía consigo fueron suficientes. Eso nos lleva a comprender que en el lenguaje divino, la presencia de una paloma puede ser la proclamación de un nuevo comienzo, un recordatorio de que Dios sigue escribiendo la historia, incluso cuando todo parece estancado. El tiempo del diluvio no fue solo una etapa de destrucción, fue una purificación. La tierra contaminada por la violencia y la corrupción necesitaba ser lavada. Y ese lavado no fue el final, sino el preámbulo de una nueva creación. La paloma, como símbolo, aparece justo después de ese proceso. No llega durante la tormenta ni en medio de la desesperación, sino cuando el agua empieza a ceder, cuando los cielos se aclaran, cuando la tierra comienza a respirar de nuevo. Su aparición marca el momento exacto en que el juicio se convierte en esperanza, en que lo viejo queda atrás y lo nuevo se presenta como posibilidad. Por eso, cuando una paloma entra en un hogar, puede estar representando exactamente ese momento. El fin de un ciclo marcado por el peso, la angustia, el silencio de Dios y el inicio de una etapa donde todo vuelve a su cauce, donde lo sembrado comienza a dar fruto, donde las promesas empiezan a cumplirse. La Biblia está llena de estos cambios marcados por señales visibles. En Isaías 43:19 Dios declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta declaración no es genérica, es una promesa directa a aquellos que atraviesan temporadas de sequedad espiritual, de desorientación, de tierra árida. Y cuando la paloma aparece, puede ser precisamente esa cosa nueva anunciada, esa confirmación tangible de que el Espíritu ha comenzado una obra de transformación. No porque las circunstancias ya hayan cambiado, sino porque el cielo ha decretado que el ciclo anterior ha llegado a su fin. Cada nuevo ciclo espiritual requiere una apertura, un corazón dispuesto a soltar lo anterior. No se puede entrar a la tierra prometida con la mentalidad del desierto. No se puede abrazar la restauración mientras se conserva el lenguaje de la queja. La paloma, al entrar, puede estar invitando a esa disposición interna. Puede ser el susurro de lo alto diciendo: es tiempo de dejar lo viejo, de mirar hacia adelante, de limpiar el terreno para lo que estoy por plantar. Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estos pensamientos se materializan cuando hay disposición para cerrar ciclos. Y muchas veces ese cierre se manifiesta con una señal tan sutil como una paloma que entra sin avisar y sin palabras anuncia que lo que fue ya no será, que lo que viene es diferente. En Apocalipsis 21:5,
El que está sentado en el trono dice: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esta es una de las declaraciones más poderosas de la Escritura. No dice que hace algunas cosas nuevas, sino todas. Lo que significa que no hay área de la vida que quede fuera de su capacidad de renovación. Cuando una paloma entra en escena, puede ser el reflejo físico de esa obra espiritual. El Espíritu Santo no actúa por accidente. Si se escoge un símbolo, es porque su presencia está impregnada de propósito. La paloma que entra puede estar señalando que el trono ha decretado un nuevo comienzo, que lo que parecía irreversible será restaurado, que lo que estaba en ruinas será reconstruido con gloria mayor. El inicio de nuevos ciclos también está marcado por el reposicionamiento espiritual. Cuando Israel salió de Egipto, no solo fue liberado de la esclavitud, sino también posicionado para una promesa. Esa transición no fue inmediata. Requirió señales, guías y manifestaciones del Espíritu. En Números 9, 15 a 17, se describe cómo la nube cubría el tabernáculo durante el día y la apariencia de fuego por la noche, y cómo Israel se movía solo cuando la nube lo hacía. Ese movimiento del Espíritu es lo que define un nuevo ciclo. Si la nube se detenía, el pueblo se detenía. Si se levantaba, el pueblo avanzaba. La paloma, como símbolo del Espíritu Santo, puede estar indicando que el momento de moverse ha llegado, que el ciclo de espera ha terminado, que el Espíritu ha dado la orden de avanzar, de cruzar, de entrar. Todo nuevo comienzo exige fe. No es suficiente con identificar la señal, es necesario responder con obediencia. Abraham recibió una promesa, pero también un mandato: vete de tu tierra y de tu parentela. Génesis 12:1. Esa orden lo llevó a una tierra desconocida, a un futuro incierto, pero lleno de promesas. La señal que activa un nuevo ciclo también requiere una respuesta activa. La paloma puede representar esa invitación a salir, a dejar lo cómodo, a entrar en el terreno de lo divino. Su llegada puede estar diciendo: levántate, el tiempo ha cambiado, la estación ha girado, el cielo te llama a caminar en algo nuevo. El Espíritu Santo tiene un lenguaje que no siempre se traduce en palabras. Muchas veces se manifiesta en símbolos, en atmósferas, en movimientos que el alma reconoce antes que la mente. Y la paloma ha sido elegida como una de sus formas más puras de manifestación. En Mateo 10:16, Jesús instruye a sus discípulos diciendo: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta comparación revela que la paloma no solo representa pureza, sino también sabiduría espiritual. Cuando su presencia se hace evidente, está invitando a vivir desde esa doble dimensión, con discernimiento y con corazón limpio, con claridad y con mansedumbre, preparados para recibir lo nuevo con la actitud correcta. Cada vez que Dios inicia una etapa en la historia de su pueblo, lo hace precedida por una señal que solo los espiritualmente atentos pueden captar. La paloma representa una de esas señales. No se presenta con urgencia, no exige atención, no irrumpe, simplemente aparece y con su presencia marca un antes y un después. Una casa que recibe la visita de una paloma puede estar siendo llamada a un nuevo nivel espiritual, a una temporada de crecimiento, a una misión renovada. Su aparición puede significar que Dios ha decretado movimiento, ha abierto puertas, ha preparado caminos. Cuando la paloma volvió con la rama de olivo en el pico, Noé entendió que era tiempo de prepararse para salir del arca. No salió de inmediato, pero comprendió que el cambio había comenzado.
Así también, quien recibe esta señal debe entender que no todo cambio se da al instante, pero ya ha sido activado en el cielo. Las puertas que parecían cerradas empiezan a ceder. Las respuestas que estaban detenidas comienzan a manifestarse. La paloma no solo anuncia el nuevo ciclo, también lo activa. Los nuevos comienzos en Dios siempre vienen con promesa. Nunca llama a un cambio sin preparar el terreno para que ese cambio dé fruto. Isaías 61:3 promete que a los que lloran en Sión les será dado adorno en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta transformación es el sello de un ciclo renovado por el Espíritu. Y cuando la paloma se posa, es como si ese manto estuviera descendiendo también. No como emoción momentánea, sino como declaración espiritual. No como un deseo humano, sino como un decreto del cielo. El cambio verdadero no comienza afuera, comienza adentro. La paloma puede no solo anunciar el cambio de tiempo, sino también provocar el cambio interno necesario para recibirlo. Su presencia es suave, pero su impacto es profundo. No necesita palabras para conmover. El espíritu que representa transforma atmósferas, redefine percepciones, limpia visiones, reordena prioridades. Una casa visitada por la paloma está siendo llamada a alinear su interior con el nuevo tiempo que se avecina. No se trata de esperar que todo cambie alrededor, sino de permitir que el corazón cambie primero, para entonces recibir todo lo demás que el cielo ya ha preparado. Hay momentos en que la vida parece ir demasiado rápido, en que las circunstancias se acumulan sin dar tregua, en que el alma se fatiga de tanto esperar respuesta. Y es en ese clima de tensión, de pensamientos cruzados y emociones que se agitan como olas, donde la aparición de una paloma puede convertirse en algo más que un suceso curioso. Puede ser la manifestación tangible de una realidad invisible. La paz de Dios ha descendido, no como una teoría, no como un ideal religioso, sino como una presencia concreta, envolvente, real. Cuando la Escritura habla de paz, no se refiere a la simple ausencia de conflictos, sino a una plenitud que lo abarca todo. La palabra hebrea shalom implica integridad, bienestar, armonía entre el cielo y la tierra. En ese contexto, la paloma no es solo un símbolo decorativo, es un mensajero silencioso que porta la esencia misma del cielo. En Filipenses 4:7 se declara una promesa que no pierde vigencia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no necesita explicaciones porque va más allá de lo racional. No responde a las circunstancias externas. No depende de que todo esté en orden. Es un estado que solo puede provenir de una fuente sobrenatural. La llegada de una paloma, en este contexto, puede ser más que un símbolo. Puede ser un canal a través del cual esa paz se manifiesta. Su vuelo tranquilo, su silencio absoluto, su manera de posarse con calma en lugares impensados, todo ello transmite un mensaje espiritual que el corazón percibe antes que la mente lo entienda. Hay algo en su presencia que desarma las tensiones, que aquieta el alma, que recuerda al espíritu que Dios aún está en control. Jesús mismo hizo de la paz uno de los regalos distintivos de su presencia. En Juan 14:27 dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz no es circunstancial, no es frágil, no se desvanece cuando soplan los vientos de la dificultad. Es una paz que permanece, que sostiene, que fortalece desde dentro. Y el espíritu que Jesús prometió, el mismo que descendió como paloma sobre él, es quien transmite esa paz
al corazón de los creyentes. De ahí que la llegada de una paloma a un hogar pueda representar la activación de esa promesa, no como un ideal lejano, sino como una experiencia cercana, no como un concepto, sino como una presencia. Cuando el alma ha sido agitada por preocupaciones, la paz de Dios se vuelve urgente, no como un lujo, sino como una necesidad vital. El profeta Isaías escribió una declaración que trasciende generaciones. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esa completa paz no es una paz parcial, no es una tregua emocional, es una estabilidad espiritual que nace de la confianza. Y cuando esa confianza ha sido puesta a prueba por las circunstancias, Dios puede enviar señales visibles que la reafirmen. La paloma puede ser una de esas señales. No dice una palabra, pero su sola presencia comunica que todo está bajo control, que el cielo no está en silencio, que el Espíritu está presente, trayendo consuelo, afirmando que la tormenta interior está por cesar. No es casualidad que el Espíritu Santo haya escogido la figura de la paloma para representarse. Entre todas las formas posibles, eligió aquella que transmite paz desde la primera mirada. La paloma no es ruidosa, no es agresiva, no impone su presencia. Simplemente llega y se posa. No entra con violencia, no perturba. Habita en el silencio, y es precisamente en el silencio donde la paz de Dios se manifiesta con mayor claridad, no en el ruido de la ansiedad, no en el bullicio de los pensamientos repetitivos, sino en ese espacio donde todo se detiene y el alma puede escuchar lo que de otro modo quedaría ahogado por la prisa. En ese espacio interior, la paloma puede aparecer como una interrupción santa, una pausa impuesta desde lo alto para señalar que la calma está siendo restaurada. La paz del espíritu no es solo un estado emocional, es también una señal de alineamiento espiritual. Cuando el espíritu se posa como paloma, lo hace porque el ambiente está dispuesto, porque el terreno ha sido purificado, porque el corazón ha sido rendido. En Colosenses 3:15 se exhorta: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esa paz que gobierna no es pasiva, tiene autoridad. No permite que las emociones gobiernen, no cede su lugar al temor ni al caos. Reina desde lo alto y transforma desde dentro. Y cada vez que una paloma entra a una casa puede estar activando esa dimensión espiritual. El gobierno de la paz en medio del desorden. El reinado del espíritu en medio de la duda. Dios no actúa por coincidencias. Cada manifestación de su espíritu está cargada de propósito. En Mateo 3, cuando Jesús es bautizado, los cielos se abren, el espíritu desciende como paloma y una voz declara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La secuencia no es accidental. Primero el cielo se abre, luego el espíritu desciende y finalmente la voz se oye. Esa misma dinámica puede repetirse en lo espiritual hoy. Una paloma puede ser la señal de que el cielo se ha abierto sobre un hogar, que el espíritu está descendiendo no solo para estar presente, sino para hablar. Y lo que comunica primero es complacencia, es afirmación, es aceptación. No juicio, no exigencia, no condena, paz, identidad, dirección. El orden del espíritu siempre comienza por sanar, por afirmar, por dar descanso a un corazón fatigado. Cuando todo parece incierto, cuando el futuro no ofrece garantías y el pasado pesa con sus errores, la paz se convierte en un ancla. En Hebreos 6:19 se describe esa esperanza como ancla del alma segura y firme. Pero esa esperanza necesita ser sostenida por una paz que no fluctúe. La paloma, al posarse en un espacio,
puede estar cumpliendo ese rol. No viene a prometer lo que no está escrito, sino a recordar lo que ya fue dicho. No añade nuevas revelaciones, sino que despierta las que fueron olvidadas. Su presencia es un llamado al descanso, a la quietud, a la certeza de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. En medio de la confusión, la paz de Dios actúa como un filtro. No todo pensamiento merece atención, no toda emoción merece seguimiento. En 2 Corintios 10:5 se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa obediencia mental no se logra por fuerza de voluntad, sino por la obra del Espíritu que da discernimiento. Y en esa tarea, la presencia de la paloma puede ser una confirmación de que el discernimiento está siendo restaurado, que el alma está siendo purificada, que los pensamientos están siendo redireccionados. Donde hay paz, hay claridad. Donde hay claridad, hay dirección. Donde hay dirección, hay propósito. El carácter del Espíritu se revela en su manera de actuar. No interrumpe, no fuerza, invita. Y esa invitación se expresa muchas veces en símbolos que el alma entiende sin que la mente tenga que procesarlo todo. La paloma, en su vuelo sereno, en su forma de moverse sin agitación, en su mirada fija, comunica sin hablar, transmite sin imponer, aporta sin exigir. Esa es la forma en que la paz divina actúa, transformando la atmósfera sin violencia, conquistando el corazón sin lucha. En Romanos 15:13 se expresa esta bendición. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta llenura no es simbólica, es espiritual, real, transformadora. Y cuando la paloma aparece, puede estar mostrando que esa llenura está comenzando a operar. La conexión entre la paloma y la paz no es opcional, es inseparable. Donde está una, está la otra. No puede haber manifestación del Espíritu sin que la paz sea parte del mensaje. El Salmo 29:11 dice: Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esa bendición no es abstracta, tiene implicaciones prácticas. Afecta las decisiones, las relaciones, la manera en que se percibe la vida. Y cuando la paloma entra a un hogar, puede estar liberando esa bendición. Puede estar marcando que la estación de ansiedad ha terminado y que la estación de reposo ha comenzado. No porque las circunstancias externas hayan cambiado aún, sino walking on the ceiling of a world you never see. There's a fiber optic cable running underneath the tree. You think the silence is empty, you think the ground is still, but we're sending electricity across the mossy hill. Tangled in the velvet, fingers in the dirt. Heal the forest fever, heal the forest hurt. Don't use walking on the ceiling of a world you never see. There's a fiber optic cable running underneath the tree. You think the silence is empty, you think the ground is still, but we're sending electricity across the mossy hill. Tangled in the velvet, fingers in the dirt. Heal the forest fever, heal the forest hurt. Don't use
Walking on the ceiling of a world you never see. There's a fiber optic cable running underneath the tree. You think the silence is empty, you think the ground is still, but we're sending electricity across the mossy hill. Tangled in the velvet, fingers in the dirt. Heal the forest fever, heal the forest hurt. Don't use walking on the sea. Porque el Espíritu ha tomado el control desde dentro. Lo que la mente no logra resolver, el Espíritu lo aquieta. Lo que el corazón no consigue entender, el Espíritu lo alinea. La paloma en su esencia representa esa obra silenciosa pero poderosa. No necesita argumentos, no requiere explicaciones. Su sola presencia modifica la atmósfera. Y eso es exactamente lo que la paz de Dios hace. Entra sin anunciarse, transforma sin alterar, sana sin tocar. Su poder no está en lo que dice, sino en lo que provoca. Y cuando se posa en un hogar es porque ese hogar ha sido elegido para experimentar esa transformación. El lenguaje de Dios no siempre se presenta envuelto en lo sobrenatural. Aunque a lo largo de las Escrituras encontramos manifestaciones poderosas de su voz, como truenos, terremotos, fuego y visiones celestiales, también descubrimos que muchas veces el Creador elige hablar a través de lo cotidiano. No es una paradoja, sino una expresión de su cercanía. Dios no está limitado a los momentos extraordinarios. También se revela en lo simple, en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Así como habló a Elías no a través del viento, ni del terremoto, ni del fuego, sino en un silbo apacible. Primera Reyes 19:12. También puede hablar hoy a través de una paloma que se posa silenciosa en tu ventana. Ese gesto tan sutil como inesperado puede ser más que un detalle sin importancia. En un mundo saturado de ruido, imágenes y distracciones, la intervención divina no siempre grita, muchas veces susurra. Y en ese susurro puede venir una señal precisa. La paloma, por su naturaleza tranquila y su vínculo bíblico con el Espíritu Santo, puede estar siendo usada como canal para despertar al alma dormida, para provocar una pausa en el ritmo acelerado, para hacer que la mirada vuelva a elevarse y el corazón recuerde que no está solo. La pregunta no es si Dios habla a través de lo cotidiano, sino si estamos prestando atención para escucharle en esos momentos comunes. En Proverbios 3:6 el sabio escribe: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No dice que lo reconozcas solo en los milagros, en las oraciones respondidas o en los cultos intensos, sino en todos tus caminos. Eso incluye la rutina, lo diario, lo aparentemente sin trascendencia. Reconocer a Dios en todo implica abrir los ojos espirituales para ver su mano donde otros no ven nada. Cuando una paloma aparece en un momento inesperado, especialmente dentro del espacio íntimo del hogar, puede ser una de esas instancias donde lo invisible se revela discretamente, esperando que el corazón perciba lo que los ojos por sí solos no comprenden. Dios conoce la estructura interna de cada alma, sabe cómo hablar a cada uno, en qué momento, con qué símbolo. En Jeremías 33:3 declara: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La enseñanza divina no siempre viene en forma de un texto o una predicación. Muchas veces llega envuelta en un acontecimiento pequeño que sin una disposición espiritual adecuada podría pasar desapercibido. La paloma, por su vínculo con la presencia divina, puede ser enviada como una enseñanza silenciosa,
como una invitación a profundizar, a reflexionar, a detenerse y preguntarse qué quiere decir el cielo con esa manifestación. La Biblia no está repleta de símbolos por casualidad. Cada uno tiene un peso, un significado, una intención pedagógica. Jesús mismo hablaba en parábolas para revelar verdades espirituales a través de elementos cotidianos, semillas, árboles, peces, monedas, lámparas. Esa forma de enseñar apunta a una verdad profunda. El reino de Dios se oculta en lo ordinario para ser descubierto por aquellos que tienen hambre de lo eterno. Cuando una paloma aparece, puede ser una de esas parábolas vivas, una ilustración directa del cielo que pide ser comprendida no con la lógica, sino con el espíritu. La pregunta que surge no es si Dios ha enviado una señal, sino si el corazón ha sido entrenado para discernirla. En Hebreos 5:14 se establece que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este ejercicio espiritual no se desarrolla de un día para otro. Es el resultado de vivir atento, de caminar con el espíritu despierto, de considerar que incluso lo más simple puede tener un significado mayor. La madurez espiritual permite percibir a Dios no solo en los grandes movimientos, sino también en los gestos discretos. Cuando una paloma entra en una casa, no se necesita una visión abierta ni una voz celestial para saber que algo ha sido activado. Basta con un corazón alineado con el Espíritu para entender que hay un mensaje implícito en ese acontecimiento. La voz de Dios no se contradice. Cualquier mensaje que Él desee transmitir por medio de símbolos o eventos debe estar en consonancia con su palabra. Por eso es fundamental tener una base bíblica firme, una mente renovada por las Escrituras, un alma acostumbrada a acudir a la verdad revelada. En Salmos 119, 105 se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa lámpara no solo ilumina los pasos en medio de grandes decisiones, sino también cuando se trata de interpretar eventos sencillos. Una paloma que aparece puede ser un punto de luz en medio de un momento oscuro, una confirmación de que Dios está presente, hablando en el lenguaje que solo quienes lo buscan pueden comprender, ¿no? La vida espiritual no se sostiene solo por experiencias extraordinarias. Se edifica también sobre la constancia de una fe que encuentra a Dios en lo ordinario. En Colosenses 3:2 se exhorta: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta instrucción no significa despreciar la realidad visible, sino aprender a ver más allá de ella. Cuando una paloma se cruza en el camino, puede que la mayoría solo vea un ave, pero quienes tienen la mirada puesta en las cosas de arriba pueden reconocer en esa escena una invitación divina a profundizar, a escuchar, a sintonizar con la frecuencia del cielo. Dios habla y lo hace de múltiples maneras. En Hebreos 1:1-2 se afirma que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este testimonio subraya la diversidad de los métodos de comunicación divina. Lo esencial es estar atentos. Una paloma puede ser parte de esa multiplicidad de maneras. No contradice a Cristo, no reemplaza la palabra, pero puede ser uno de los medios a través del cual el Espíritu Santo recuerda lo que ya fue dicho, enfatiza lo que ha sido revelado, confirma lo que el alma necesita escuchar. La espiritualidad auténtica se vive con los ojos abiertos y el corazón atento. No se basa en buscar señales por sensacionalismo, sino en estar disponibles para recibir lo que el Espíritu desea mostrar en cada momento. La aparición de una paloma no debe llevar al miedo ni a la superstición, sino a la oración. A preguntar no desde la ansiedad, sino desde la reverencia.
Señor, ¿qué estás tratando de decirme? ¿Qué debo entender de este acto? ¿Qué quieres que haga con esta escena que acabo de presenciar? El Espíritu Santo, como guía fiel, puede usar lo cotidiano para redirigir, consolar, advertir o afirmar. La paloma, como símbolo suyo, no necesita palabras para comunicar. Su sola entrada en un espacio puede representar una puerta abierta del cielo hacia el alma, una rendija por donde la eternidad se cuela en lo temporal, una confirmación silenciosa de que Dios sigue presente, hablándonos también desde los detalles que solemos pasar por alto. Cuando Dios decide manifestarse a través de una señal, no lo hace para entretener la curiosidad humana, sino para provocar una respuesta espiritual. Su lenguaje busca movilizar el corazón, encender la oración, restaurar la conexión con lo eterno. Por eso, cuando una paloma entra a una casa, no basta con observar, es necesario responder desde el Espíritu. El Espíritu Santo no desciende sin intención. Su presencia pide acción, reverencia, alineación. Cada movimiento de Dios, aunque suave y silencioso, reclama una disposición activa del alma. No se puede recibir una señal del cielo y continuar como si nada hubiese ocurrido. Hay un llamado implícito a actuar, a discernir, a rendirse. En Hechos 2, cuando el Espíritu descendió como viento recio sobre los que estaban reunidos, la respuesta inmediata fue oración, proclamación y transformación. Nadie volvió a la rutina sin haber sido sacudido por lo que había ocurrido. Lo mismo debe suceder cuando la paloma, símbolo del Espíritu, cruza el umbral de un hogar. No es un detalle para ser ignorado ni una coincidencia para ser trivializada. Es un anuncio de que lo espiritual ha tocado lo natural, de que el cielo ha interrumpido lo cotidiano para marcar un nuevo mover. Esa interrupción no debe ser pasiva, debe ser atendida con oración, con adoración, con una búsqueda sincera que diga al Espíritu: habla, que tú, siervo, oye. La palabra enseña que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. 2 Corintios 3, 17. Pero esa libertad no es desorden, sino apertura para que Él haga su obra. Por eso la primera respuesta ante la llegada de una paloma debe ser una disposición reverente. No se trata de rituales vacíos, sino de una actitud del corazón que honra la presencia de Dios. Un espíritu quebrantado, una boca que alaba, una mente que medita en la palabra, un hogar que se convierte en altar. Cuando el Espíritu desciende, aunque sea en forma de símbolo, lo adecuado es preparar el espacio, limpiar el ambiente, santificar lo que ha sido común, consagrar lo que había estado en silencio. Tal como Moisés fue instruido en Éxodo 3:5. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El hogar que ha sido tocado por el Espíritu debe abrirse completamente a su dirección. No basta con emocionarse por la señal, es necesario dejarse guiar por ella. En Juan 16:13, Jesús dijo que cuando el Espíritu de verdad viniera, guiaría a toda verdad. Esa guía no es mística ni ambigua, es clara, precisa, activa, requiere rendición. Cuando una paloma entra, es momento de detenerse y preguntar: ¿qué área de mi vida necesita ser alineada con la verdad? ¿Qué rincón de mi casa necesita ser purificado? ¿Qué hábito debe ser entregado? Porque el Espíritu no visita por visita, visita para transformar, para restaurar, para redireccionar. Abrir el corazón al Espíritu implica también estar dispuesto a obedecer lo que Él muestre. En Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Una instrucción específica, sencilla, pero cargada de destino.
Esa obediencia llevó al encuentro con el eunuco etíope y a la expansión del evangelio a nuevas regiones. Así también, una señal tan sencilla como la paloma puede ser el inicio de una cadena de instrucciones espirituales. Lo que comienza con una visita silenciosa puede continuar con una palabra de dirección, con un llamado a orar, con una acción concreta que abra la puerta a milagros, restauración o salvación para todo un hogar. La palabra revela que donde Dios habita hay cambios. En 2 Samuel 6, cuando el arca del pacto fue llevada a casa de Obed-edom, se nos dice que el Señor bendijo toda su casa durante el tiempo que permaneció allí. La presencia de Dios nunca es estéril, siempre deja fruto. Si una paloma, símbolo del Espíritu, ha llegado, es porque la bendición ha comenzado. Pero esa bendición no opera en la indiferencia. Debe ser cultivada con adoración constante, con compromiso, con un estilo de vida que no expulse al espíritu, sino que lo atraiga cada vez más. El hogar debe volverse un lugar donde el cielo se sienta cómodo, donde el espíritu tenga libertad para moverse, donde cada rincón sea territorio consagrado. La entrada de una paloma puede marcar también el inicio de un llamado más profundo. Así como el Espíritu descendió sobre Jesús para marcar el comienzo de su ministerio, puede estar descendiendo hoy para señalar que hay un propósito por activar, un servicio que debe comenzar, una palabra que debe ser proclamada. El Espíritu no unge sin motivo. Si llega, es porque hay un envío próximo, una misión a punto de comenzar, una voz que necesita ser levantada. Es momento de responder como Isaías en el capítulo 6. Heme aquí, envíame a mí. La paloma no solo llega, se permite ser vista, se posa donde pocos esperan, se mueve con una intención que no responde al azar. Y cuando aparece en tu casa, en ese rincón aparentemente común, interrumpe lo cotidiano con una pregunta que resuena más allá de lo visible. ¿Estás atento a lo que el cielo está anunciando sobre tu vida? Dios no manda señales para llenar vacíos, sino para despertar propósitos. Y la paloma, sin una sola palabra, irrumpe para recordarte que hay algo en tu entorno que está siendo observado desde lo alto. No es una decoración celestial, es una llave, una invitación a una dimensión de sensibilidad espiritual que va más allá del entendimiento humano, porque cuando lo eterno se manifiesta a través de lo frágil, es porque algo profundo está por activarse. La casa, ese lugar de rutinas y paredes marcadas por los días, se convierte de pronto en escenario sagrado, no porque cambie su estructura, sino porque el Espíritu decide visitarlo. Y allí donde parecía que todo era igual, la atmósfera comienza a transformarse con una sola señal: una paloma enviada por Dios. Pero esta visita no termina con su partida, queda algo suspendido en el aire, un eco, una inquietud santa, una certeza silenciosa de que algo fue revelado y ahora ya no se puede ignorar. Lo visto transforma, lo comprendido exige respuesta, porque el cielo nunca se manifiesta en vano. La paloma llegó no solo como símbolo, sino como emisaria. Y al hacerlo no solo marcó tu casa, marcó tu espíritu. Ahora sabes que hay más, que lo invisible está tocando lo visible, que Dios sigue hablando y que cuando el espíritu desciende, incluso en forma de ave, el alma no puede seguir igual. ¿Estás listo para responder a lo que el cielo acaba de iniciar contigo?